Paz de Cristo. En esta ocasión le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder entregarles esta meditación de la palabra de Dios. Mientras las redes noticieras engolfan las olas cibernéticas, tomemos esta oportunidad para poner las cosas en perspectiva. Es verdad que el COVID-19 es la causa de miles de muertes a la redondez del mundo. Todos hemos sido afectados de una manera u otra, desde nuestras rutinas diarias hasta el descalabro económico. En realidad, estamos viviendo dos pandemias: el biovirus, por el cual millones han sido infectados, y el infovirus, que ha cambiado nuestra manera de vivir. Sin embargo, por el lado positivo, el coronavirus nos ha obligado a hacer una pausa de este medio ambiente lóbrego para dar gracias a Dios por todas las cosas que aún disfrutamos, especialmente la bondad y misericordia de Dios. Imagínense manejando su carro un cierto día, estar por cruzar los rieles del tren cuando el motor de su carro deja de funcionar. En ese momento usted alcanza a ver por su visión periférica que el tren viene a toda velocidad. Frenéticamente intenta reencender el motor cuando oye la bocina del tren a todo volumen, el rechinido del acero porque el conductor ha puesto los frenos. Afligido, usted busca el cinturón de seguridad para desabrocharlo, pero sus manos se paralizan. El tren está a unos segundos y usted está visiblemente temblando y solo espera el golpe que pondrá fin a su vida. De repente, la persona detrás empuja su carro fuera de los rieles con su camión, pero perece en el impacto. Usted se sale de su carro temblando, asustado por la horrible escena y asombrado por el máximo sacrificio de un hombre desconocido. Al mismo tiempo está profundamente agradecido como nunca lo había estado antes. Al sentirse un tanto mareado, se sienta en la cajuela de su carro para llamar el 911 cuando oye gemidos lentos y suaves que salen del interior de la cajuela. Usted no sabía que antes de salir de su casa, sus hijos estaban jugando a las escondiditas. El más pequeño se había escondido en la cajuela de su carro. Frenéticamente, usted abre la cajuela y descubre maravillosamente que su hijo está sano y salvo. En ese momento usted entiende la totalidad de lo que estaba por perder en ese día. Su gratitud, su asombro toma un giro gigantesco y la expresión gracias toma una nueva perspectiva en su vida. Aunque la mayoría la decimos y la oímos varias veces a lo largo de un día de 24 horas, eso no quiere decir que somos genuinamente agradecidos. La gratitud debe ser el marco distintivo de todo cristiano y se debe expresar abierta y frecuentemente. La meditación para hoy la encontramos en San Lucas 17, 11 al 19. Lucas relata el careo de dos grupos que se encontraron rumbo a Jerusalén. Por un lado, tenemos a Jesús y sus discípulos, y por otro lado, una fraternidad de 10 leprosos. El mensaje medular de este relato es gratitud. Estos 10 leprosos eran una colonia de miseria, una horrible acumulación de sufrimiento, pero Jesús los limpió de su lepra en ese día. Veamos este relato más de cerca. Primero, tenemos un encuentro, un gran encuentro. Jesús va rumbo a Jerusalén, en donde le esperaba el Calvario, cuando al pasar por una aldea de Samaria, 10 leprosos le salen al encuentro clamando: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! Sin duda, habían oído de cómo Jesús sanó otros leprosos, y sin saberlo, no obstante, esta sería su única oportunidad para ser sanados por Jesús.
El Señor oye su clamor y en el capítulo 17 y verso 14 Jesús les da la directriz. Id, mostraos a los sacerdotes. Este fue un mandato extraño. Lo normal y lógico hubiera sido que Jesús los sanara primero y después se presentaran a los sacerdotes. No oró por ellos y ni puso sus manos sobre ellos. Simplemente les ordenó que se presentaran ante los sacerdotes. Según el Código Levítico, el sacerdocio también funcionaba como departamento de salubridad. Quienes venían en contacto con alguna enfermedad contagiosa tenían que presentarse a los sacerdotes, quienes después de examinarlos los declaraba limpios o inmundos. Es posible que Jesús les dio esta directriz porque quería saber si ellos únicamente deseaban su sanidad o deseaban conocer al sanador. Para su crédito, ellos no cuestionaron el mandato de Jesús, solo obedecieron. El verso 14 dice, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. En el camino, sus cuerpos grotescos y deformes comienzan a ser restaurados delante de sus propios ojos. Desapareció el mal olor de sus cuerpos y su piel podrida se convirtió como la del niño. Jesús honró su fe porque le obedecieron, pues la fe solo opera por la obediencia. ¿Qué escena debió haber sido aquella? Quizá uno de ellos gritó, ¡mis dedos! ¡Mis dedos! Y otro, ¡mi nariz! ¡Mi nariz! Miraron caer de sus pieles corruptas las costras y roñas. Por fin, uno de ellos clamó, ¡estoy limpio! ¡Estoy limpio! Ya no tengo que gritar por la calle, ¡inmundo! ¡Inmundo! Pero yendo en el camino, uno de ellos abandonó al grupo y se regresó para buscar a Jesús. Y cuando lo encontró, el Señor preguntó en el verso 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hermanos, al acercarse esta temporada de acción de gracias, todos tenemos dos opciones. Podemos ser como los 9 que nunca regresaron o como el samaritano que regresó a dar gracias. Una de las grandes características de Dios es el hecho que, aunque los 9 no regresaron para darle gracias, eso no quiere decir que el Señor detuvo sus bendiciones sobre ellos. El Señor nos sigue bendiciendo, especialmente con su gracia y misericordia, a pesar de ser mal agradecidos. Solo ese factor nos debiera distinguir hijos de Dios agradecidos. Todos coincidimos en que este es un tiempo de mucho pesar para muchas familias, pues habrá sillas vacías al momento de sentarse a la mesa. Sin embargo, demos gracias a Dios por los años que nuestros seres queridos estuvieron entre nosotros y definitivamente no pasemos por alto el agradecer a Dios por los que aún siguen entre nosotros. En segundo lugar, este fue una grande decepción. A todos nos gustaría pensar que somos como el samaritano que regresó para dar gracias, pero no siempre es así. Por cierto, Lucas contó esta historia porque la mayoría somos como los 9 que nunca regresaron. Una incógnita para mí es que después de recibir tan grande milagro, ¿por qué no regresaron para dar gracias? Quizá no regresaron porque sentían que el milagro se les debía. Concluyeron que si había un Dios en el cielo, esto nunca les habría sucedido. O tal vez pensaron que Dios era responsable de todos esos años que habían vivido desterrados y marginados, años amargos por estar separados de sus familias y amigos. Y ahora que estaban sanos, ¿por qué regresar a dar gracias por haber recibido lo que merecían? La verdad es que los humanos no hemos cambiado mucho, especialmente los que tenemos
muchos años sirviendo al Señor. Somos movidos por un espíritu de merecido que se apodera de nosotros para hacernos pensar que merecemos las bendiciones de Dios por el tiempo, energía y recursos que hemos invertido en el servicio de Dios. Sin embargo, ¿merecemos estar libres de cáncer mientras otros luchan entre la vida y la muerte? ¿Merecemos el amor y el afecto que recibimos de Dios y de nuestras familias? ¿Merecemos vivir en un país que goza de la libertad por la cual han entregado el máximo sacrificio otros? ¿Merecemos disfrutar de esta salvación que no nos costó nada? ¿Merecemos ser parte de la esposa del Cordero? La verdad es que no merecemos las muchas bendiciones de Dios, comenzando con el aliento de la vida y la salud, pues todas las bendiciones vienen por los méritos del Calvario. Jesús pagó el precio completamente al derramar su sangre poderosa en la cruz del Calvario por nosotros. Para mí, lo más serio fue que los 9 también eliminaron a Jesús totalmente de la ecuación. Solamente pensaban en ellos mismos, del tiempo perdido en la colonia de leprosos. Estaban más interesados en reconectarse con su religión, con sus familias, amigos, empleo, empresas y a la vez asegurarse que no habían sido olvidados. ¿Pero qué de Jesús? Convenidamente pusieron al Señor al nivel más bajo de la lista y determinaron que Jesús, Él se podía esperar. En conclusión, nuestra opinión de los 10 leprosos y del samaritano, esa es una cosa. Pero lo más importante es lo que piensa Jesús. Podemos ver una ráfaga de lo que Jesús pensaba cuando hizo una muy pungente pregunta que ha resonado por los corredores de muchos años. El verso 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¡Qué pregunta tan más penetrante! ¿Y los 9 dónde están? Esa pregunta no solo fue para los discípulos, también es para nosotros. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Lucas comienza a concluir el relato cuando añade en el verso 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El samaritano decidió no hacer esperar a Jesús. Todo lo demás se puede esperar. Los sacerdotes, el trabajo, la esposa, los amigos, los hijos, pero no se debe hacer esperar a Jesús. Aún más pungente es la manera como este extranjero demostró su agradecimiento. El texto dice, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Se postró a los pies de Jesús hasta besar el suelo. Su actitud fue un contraste directo con la de los 9. Lo cierto es que el grado de nuestro amor para Dios siempre determina el grado de nuestro agradecimiento. Este samaritano no glorificó a Dios con un murmullo ensordecedor como para estar políticamente correcto. No, Jesús se maravilló al preguntar en el verso 18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Verso 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Solo podemos imaginarlos la reacción de los 9 cuando el samaritano abandona a los 9 para regresar a dar gracias. Quizás dijeron, déjenlo ir, somos mejores que él, somos judíos. Y este es un miserable samaritano. Hermanos, en esta temporada de acción de gracias, no reemplacemos a Jesús con fútbol, pavo
pastel de calabaza o por el estado futuro de este medio ambiente pandémico. No, demos gracias, seamos agradecidos. Hermanos, por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga y Dios bendiga a su iglesia. Amén.